Me gustaría mostrarte la salida. A veces nos pasa que en el lugar donde nos paramos no podemos ver por dónde salir. Y la mayoría de las veces creemos que la salida es hacia afuera cuando en realidad es hacia adentro. Vení, vamos. La historia de inmigración española en Argentina en 1930 es un relato de sueños, esperanzas y sacrificios. En un pueblo pequeño de Galicia, España, una familia campesina decidió emigrar a Argentina en busca de una vida mejor. El padre, José, había oído historias de tierras fértiles y oportunidades laborales en el Nuevo Mundo. La madre, María, soñaba con dar a sus hijos una educación y un futuro prometedor. Después de un largo viaje en barco, la familia llegó al puerto de Buenos Aires. El contraste entre la pobreza de su pueblo y la modernidad de la ciudad los dejó sin aliento. José encontró trabajo en un atelier textil, mientras María se dedicaba a cuidar a los niños y a trabajar como costurera. A pesar de las dificultades, la familia se adaptó a su nueva vida. José y María se esforzaron por ahorrar dinero y enviarlo a su familia en España. Pero la nostalgia y el dolor de la separación siempre estuvieron presentes. María lloraba por las noches extrañando su tierra y su familia. José se sentía culpable por haber dejado atrás a sus seres queridos. A medida que pasaban los años, la familia se estableció en Argentina. Los niños crecieron y se convirtieron en ciudadanos argentinos. José y María se convirtieron en abuelos y bisabuelos, pero nunca olvidaron sus raíces españolas. Su historia es solo una de las muchas que se vivieron en Argentina en 1930, un relato de amor, sacrificio y perseverancia que define la experiencia de la inmigración española en aquel país. Hola, Rocío. Hola. ¿Y qué sentís cuando escuchás un relato como este? No me llama nada la atención que los nietos y a veces bisnietos seamos tan resilientes, porque justamente ese relato habla de eso, ¿no? En general, cuando las migraciones son económicas, se pierde de vista eso, que estás yendo a un lugar donde nadie te conoce, donde no conoces a nadie, a hacer una vida nueva. Y hay que ser muy resiliente para eso. Cuando yo decidí formar mi propio proyecto de psicología, le puse resiliencia porque me daba cuenta que había tantas herramientas en la resiliencia que la psicología se estaba perdiendo de usarlas en terapia. Y yo creo que mi abuela y todos los inmigrantes de los que formó parte esa oleada de migración son resilientes totales. Yo lo descubrí hace poco, y si no hubiera sido, hace pocos días. Si no hubiera sido hace días, estaría ahora cantando en Eureka al escucharte, porque estuve en el norte de América desde que enviudé, que viajo, y primero vine a Europa. Y me fui de acá con sensaciones que no podía pasar en limpio, no sabía muy bien de qué se trataba. Pero cuando fui al norte de América, que estuve en México y estuve en Estados Unidos, que no me pareció lo que dicen que es, y estuve en Canadá, ahí me di cuenta de que me había pasado con Europa. Recordé la cara de una mujer croata que con una tristeza tremenda en los ojos me sonreía, con una sonrisa de oreja a oreja. Para decodificar ese rostro, Rocío, me costó minutos enteros de ver qué me pasaba, que yo no podía entender la cara de la señora. Había una disonancia. Claro, eran dos. Claro. La mitad era todo tristeza y la otra mitad era le pongo el pecho a las balas, ¿viste? Era una cosa tremenda. Y finalmente le puse el título a Europa. Y es ese. Europa es resiliente. Cuando empiezo a hacer entrevistas, hay un común denominador que es, todos dicen, no, pero mi abuelo no quería hablar de la guerra. Es fuerte. Todos. No hay alguien que no te vaya a decir eso. Es verdad. No, sí, pero mi mamá que vino, no, pero ella nunca me habló de la guerra, no quería hablar de la guerra. O sea, ellos
cerraron en un lugar, cerraron y dijeron, y acá, Y tu ahí alma llena de dolor. Claro. Es una cosa maravillosa. Háblame de tu abuela. Ay, mi abuela, vamos, como si lo hubiese conocido, un sol. Una mujer, bueno, como estábamos hablando, resiliente, fuerte. Muere su madre cuando ella nace, en el parto. ¿Dónde nació? Nace en Portodozón, es una aldea, es un pueblito muy chiquito, y dentro de Portodozón, que está al lado de Portosín, que es más famoso, en Coruña, en un pueblito chiquitito que se llamaba Nebra. Bueno, Mini Hortos era el pueblo. Pero, ¿fuiste? Sí, fui. Precioso. Muy fuerte. Si tenés un mínimo de sensibilidad y sos capaz de conectar con tus raíces, es muy fuerte. Cuando decimos si tenés un mínimo de sensibilidad, no estamos hablando de que hay personas que son insensibles. Estamos hablando de que hay gente que no puede conectar con ciertas cosas, Sí. y hay gente que sí conecta, ¿no? Y creo que la diferencia está en sentarse a pensar un poco con empatía lo que tuvieron que vivir realmente aquellos. Mira, para mí es como, cuando tú lo dijiste súper claro, ¿no? Para poder empezar en un nuevo lugar, yo necesito hacer un nudo. Pues hay que ver qué personas del legado de esa familia son capaces de intentar desatarlo. A eso me refiero, ¿no? Sí. Cuando tienes ese mínimo de sensibilidad para decir, estoy dispuesto a hacer esto, porque lo que te vas a encontrar puede doler mucho. Duele algo que tiene que ver con las raíces. Te duelen cosas que no te Sí, pasaron. duele a ti. algo adentro porque está en la Eso, célula. Lo que te total. duele no tiene que ver con esta actualidad. Pero es que te duelen cosas que no te pasaron a ti. Exacto. ¿Sabes? O sea, son cosas que tú sabes que le han pasado a otro, Sí. y ni te cuento todo el proceso después de la maternidad, que te hace pensar en las condiciones en las que otras mujeres eran madres, y tú sabes lo que es ese proceso y dices, pero estas mujeres pasaron por eso. Tremendo, tremendo. Volviendo a esto que es tu célula, la que está viviendo algo, he tenido en estas entrevistas el relato de gente que dice, me gustaría volver. ¿Fuiste? No, nunca fui. Volver. Sí. Volver a un lugar donde yo, esta que soy, nunca fui. ¿Quién está hablando ahí que dice que le gustaría volver? No se puede explicar. No se puede. Mira, el otro día escuché en una entrevista a Paulina Cocina, que me encanta, y decía que ella se había vuelto de Barcelona a vivir a Argentina otra vez porque estaba cansada de no reírse del mismo chiste. Que ella sentía no esto entendía el chiste. claro, en el proceso de inmigración le pasaba eso y tal. Pero al mismo tiempo le reconocía a la entrevistadora que hay cosas, hay un, como si fuese un espacio de la vida que solo se entiende si fuiste inmigrante. Hay como si fuese una bambalina, hay una cosita, una puertita secreta que solo la podés entender si en tus ancestros hay una persona que ha tenido que dejar todo. Que cuando llegaba a un lugar la gente no entendía ni su nombre. Que les apuntaban mal y rápido el apellido y de repente eras otra persona. Y la identidad, que era lo que tú habías construido hasta ese momento, la tenías que cambiar y, como tú dices, rápido anudar y sonreír porque había que seguir. Y todo esto sin terapias, sin nada. WhatsApp, sin videollamadas. Sin nada. Hola mami, mira de dónde te estoy hablando. No, sin nada, No, ese es pará, un agravante. sin volver. Y sin volver. Hay gente que se ha muerto sin volver Sin a su volver. tierra, que lo único... Yo creo que por eso estás acá, por eso están acá los que están acá, por eso los que vinieron a Europa desde América, creo que vinieron por una forma de venganza. La revancha. Sí, tomá, volví, ¿no? Vinieron como un fin de ciclo, como un logro, como una venganza, no fue un chiste Sí. absoluto, pero como un, bueno, dale, yo te llevo. Dale. Sí, como una revancha. Subite que yo te vuelvo a tu lugar. Yo creo que los que vienen a vivir a Europa están regresando, sin duda. Total. Es un volver. Es un volver, es verdad. Es un golpe. En la historia de mi abuela, ella se fue con mucho dolor porque el padre se volvía a casar y ella no quería que se vuelva a casar y se escapó con documentos falsos. Sí es, vamos, una historia increíble, o sea, se escapó. ¿Qué edad tenía ella? 18, tenía 17, o sea, todavía no podía irse. Y cuando
el padre sube a buscarla a este monte que te digo, donde estaba supuestamente con su madrina, le dice no, marchó, porque los gallegos hablan así, ¿viste? En vez de se marchó o marchóse, marchó. Y entonces el padre, ¿a dónde marchó? Se fue a Argentina. Tú imagínate, tú estás en un puerto, o sea, cerca en una zona de puerto y te dicen que tu hija ha cogido un barco y se ha ido. Y yo le he preguntado a algunos españoles porque se han producido migraciones más cercanas dentro de España, ¿no? Gente que vivía en Asturias y se ha venido a Madrid. Y me decían que hay ciudades que estaban mucho más... la forma en la que estaban ubicadas era muy complejo, cogerse un autobús, no había trenes, entonces de verdad que era más fácil irse a Argentina que venirse a Madrid a veces, porque tú tenías un barco que salía cada tanto tiempo y te contaban que allí la gente estaba mejor, no pasaba hambre, había trabajo, y entonces la gente se lanzaba al mar, y las historias que hay de barco que no te puedo explicar, porque por ahí salían una cantidad pero llegaban menos. ¿Dónde están los que faltan? Exit Fusión te lleva a Mundo Freire, turismo ancestral. Hoy en Mundo Freire visitamos Nápoles. Un destino emocionante en el sur de Italia. Vamos a ver la Catedral de San Gennaro, la Piazza del Plebiscito, Plaza Monumental, el Palacio Real de Nápoles. Es una arquitectura impresionante. Ya lo sabés, Mundo Freire, mucho más que un programa de turismo. Pensaba en tu inocencia cuando crees que se te ocurre a vos venir Sí, a España. Totalmente. Contame ese día, pensar en venir a España, a ver. Pues yo me gané una beca a través del Centro Dramático Gallego, porque en ese momento estudiaba arte dramático, y me apuntó mi papá, y bueno, viajé, y a mí me pasó una cosa, era en el Centro Dramático Gallego de Santiago de Compostela. Cuando yo llegué al aeropuerto de Santiago, esto solo lo puede entender alguien que es nieto de inmigrante, porque si te lo digo o lo escucha alguien, no me puede, o sea, no me va a creer y es normal, ¿sabes? O sea, que yo le diga, yo me bajé y estaba en mi casa, ¿yo cómo lo explico eso? Porque no tenía forma, no es que yo había venido antes de visita, o yo a mi abuela no la conocí. Yo conocí a mi abuelo, me crié con él hasta que tenía 10 años. Y es verdad que mi abuelo hablaba un gallego súper cerrado, o sea, yo me crié, para mí, yo crecí con españoles en mi casa, entonces es mi cultura. Pero igualmente no había estado nunca en Santiago de Compostela, porque yo sentía que yo caminaba por ahí y eso era mi casa, había algo en el olor, había algo en el... Creo que tiene que ver con esa mínima sensibilidad de los que estamos dispuestos a desatar esos nudos, ¿sabes? Sí, volviendo al tema de la sensibilidad, todos tenemos esas células, esa memoria que nos está hablando, pero como estamos tan estresados y tan atosigados y tan sordos a lo que es el cuerpo, ¿no? Esa sensibilidad se adquiere cuando uno puede dejar que eso sea audible. A mí me pasa aquí en España que tan en mi casa que ni me doy cuenta que estoy en mi casa, pero fuerte. Tan en mi casa, me dice Neri, una amiga, ¿qué hiciste estos días en Madrid? Nada. Vivir. No hice nada. Bueno, pero ¿a dónde fuiste? Yo estoy en Callao y Corrientes. ¿A dónde fui? Fui a comprar una cosa acá a la vuelta. Te entiendo porque me pasa lo mismo. A mí me pasa que en España... Eso es estar en casa. Las personas que son nacidas aquí tienen un DNI. Nacidas o que tienen ciudadanía española tienen un DNI. Y los que son extranjeros tienen un número de identificación de extranjero. Cuando yo hablo a veces con la gente y te dicen, déjame tu carnet de identidad, te dicen, déjame tu DNI, tu NIE. Y yo pienso, ¿está loco? ¿Qué me pide el NIE? ¿Cómo voy a tener yo NIE? Y yo pienso, claro, pero si yo tengo acento argentino, yo me olvido. Yo estoy en mi casa. Sí, es estar en casa. Mis abuelos paternos son españoles. Y yo tengo mucho más de ellos de lo que yo pensaba. Porque tanta fue la influencia de mi familia materna presente en casa, ellos no eran tan ruidosos, los otros eran italianos. Un griterío y un ruido y una explosión de amor. Y estos son más tranquilos, ¿no? Sí. Y a medida que, esto que hablas, ¿no? A medida que yo fui aquietándome, permitiendo que se expresara esa memoria, empezaron a aparecer ellos y es fabuloso reencontrarme con mis abuelos paternos que
hola, ¿qué tal? No. Fue fabuloso, fabuloso. Y con respecto a me estás hablando de tu abuela, que Mi abuelo, son mis abuelos maternos, con los que más relación he tenido. ¿Y los paternos dónde Los nacieron? paternos eran se va un poquito más atrás porque son mis bisabuelos. Ah, ok. Entonces ahí ya es más difícil de rescatar los recuerdos, pero bueno, uno venía de Cantabria, o sea, siguen siendo españoles. Ah. Y la otra también, lo que pasa es que su padre creemos que era de Italia, entonces claro, se va un poco más lejos. Pero sí, bueno, de hecho es muy gracioso porque mi madre, o sea, hablando conmigo te saltas una generación que es más interesante todavía porque mi madre son sus padres, entonces, Claro. qué sé yo, nos contaba cosas, por ejemplo, que mi abuelo no quería que se pusiera de novia con un italiano, porque él quería que sea español, ¿sabes? Claro, en Argentina es que si no eras español eras italiano en esa época, porque era tan fuerte la oleada de inmigración que había. Entonces mi madre no le gustaba le gustaba a mi padre, pero no quería estar con él porque tenía miedo que sea italiano. Ay, porque le veía en la cara ese rasgo que te digo de ese Que bisabuelo, estaba había ahí, algo que claro. había que a mi mamá no le terminaba de ¿En cerrar. qué lugar de Italia? Es que no me acuerdo ahora mismo. Habría que buscar. Es un pueblo, Habría es un que pueblo buscar de Italia. porque estoy segura que cuando te pares ahí... Que lo estuvimos averiguando con mis primas, porque es Cattaneo el apellido. Entonces tenemos una prima que está haciendo toda la investigación por ese lado y nos lo dijo, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, Pero esto tampoco es casual. no. Todo esto, que todo el mundo esté haciendo la averiguación, Sí. las constelaciones familiares, esta cosa de querer ir a buscar, no es casual. Y todo esto, como yo te decía, la inocencia de que alguien viene de casualidad, porque viene porque resulta que entonces me quedé, mentira, amiga, te llevaron, te dijeron, dale, anda, dale, bueno, y vine. ¿No? Hay una cosa tan Es que yo creo que fuerte. es como un imán, ¿sabes? Claro. Es un imán que tarda lo que tarda en traerte, pero en algún momento Te trae. te trae porque Te trae. no lo podés evitar, porque Sí, te sí, llama, sí. porque vas caminando por Santiago o por Coruña y escuchás una gaita y hay algo que tú no sabes qué es, pero suena y te enamora. Claro. Y tú dices, pero ¿cómo me puede gustar esa música estridente, lejana para mí? Pues hay algo que te enamora de ella. Exit Fusión te lleva a Mundo Freire, turismo ancestral. Es la primera vez que visito Portugal, toda una experiencia. Luego de haber estado en España, salimos de Huelva, llegamos a El Algarve, cruzando el puente internacional sobre el río Guadiana. Nos recibe el faro con un atardecer increíble. Lindo. Ya lo sabés, Mundo Freire, mucho más que un programa de turismo. Yo lo que valoro mucho es aquellas, por ejemplo, mi marido fue muy influenciado porque sus abuelos españoles le hablaban mucho. Él tenía mucha memoria de pequeñito, decía, cuando yo tenía 3 años, yo 3 años, yo no tuve nunca 3 años, porque yo no me acuerdo, yo no estaba cuando tuve 3 años, pero él se acordaba de todo, y tenía de esos abuelos que te sentaban a hablarte, y que te hablaban, y que te hablaban, y que te hablaban. Yo no tuve eso de estos españoles que te estoy contando, tampoco lo tuve de la materna, porque era una italiana muy cerrada, pobrecita, y muy ignorante, muy ovejita, cabrita, muy ahí, muy animalito, ¿no? Entonces yo no tengo esas historias que me contaron mis abuelos de bla, bla, bla. Por eso es tan natural para mí, porque pasa por otro lugar. Sí. Digo que hay mucha gente que le debe estar pasando lo mismo, o le pasará lo mismo cuando pisen este lugar, que es el lugar de donde salimos todos. Porque en verdad, a menos, bueno, aquellos aborígenes que antes de la colonización puede haber en América, gente que tenga esa raíz. Y que Pero- ha dado lugar a los pueblos originarios. Claro, pero la mayoría, como fueron todos acribillados, la mayoría terminamos siendo de esta rama, ¿no? No ha quedado mucho por allá. Digo que no han tenido descendentes porque no estuvieron más, pobrecitos los aborígenes Yo aquellos. no sé en otras provincias de Argentina, pero en Buenos Aires el impacto es tremendo. Es muy grande. El que no tiene abuelos españoles los tiene Claro. italianos. Claro. Y yo creo que es una manera de comprender muchas cosas. Es una pena dejar
esta puerta sin abrir, ¿sabes? Porque empiezas a entender muchas cosas de las que te pasan. Y yo creo que todo lo que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, el mundo que nosotros creamos, por qué fabricamos el mundo que fabricamos, todo es válido y es una herramienta más para conocernos. Claro. Bueno, para eso el programa, ¿no? Para eso este programa que además tiene turismo, porque me encanta que vean los paisajes, los lugares, son bellísimos, son muy bellos. Eso no quiere decir que Argentina no los tenga. Argentina tiene todo, verdaderamente. Yo estuve haciendo ese tour resiliente por toda Argentina con la motorhome, y hay lugares que... Es una pena también que al no abrir esa puerta también te pierdes de ver qué pasó con los que quedaron. Claro. Porque aquí no es casual el amor que siente la gente por Argentina. Claro. Siente un profundo cariño. Es muy raro que gratitud por haberlos recibido. Mucho. Recibieron a su familia. Muchas historias de personas que te dicen, es que mi abuela se llevaba súper bien con su prima y se fue a Argentina. Entonces ahí también quedó mucha tristeza, ¿sabes? Nosotros pensamos en la tristeza o la resiliencia del que se fue. No, el que quedó, Dios ¿sabes? mío. O sea, saber que hay un lugar al que la gente se iba, se genera toda una fantasía también con ese lugar. Entonces la gente adora. Y esperando la carta, mi amiga, la carta, esas cartas de papel livianito porque venían en avión, Dios mío. Pues mira, las cartas de mi abuela yo tengo hecho con el sello de Franco, porque era en el momento del franquismo. Cogí 3 que me parecían las más chulas y las puse en cuadritos y las tengo en mi escritorio. Y adoro verlas porque hay tanto adoro ahí. la tinta donde ellos se escribían y se contaban cosas súper comunes. Y sabes que fulano del pueblo se casó y no sé qué. Mi abuela al mes respondiéndole, es una ternura total. Sí, es hermoso, es hermoso. Bueno, me encanta que hayas aportado, me gusta que hayas venido, ya sabes que te quiero, además. Muchísimo. Además te quiero, desde que eras así, no, un poco más alta. ¿Qué edad tenías? Más o menos igual que ahora. Es verdad, eso no cambia, así eso que no, cambia. Lo de la medida lo saquemos. Por dentro sí, pero eras pequeña, ¿qué edad tenías cuando nos conocimos? 16. Te leía en el recreo del colegio. Mi amor querido. Bueno, desde entonces nos queremos. Me gusta que estés acá, me gusta que te estés haciendo tu vida acá, que hayas traído a esos que te pidieron volver, que hayas sido fiel a ese mandato. Me encanta. Y trato de hacerlos muy felices. Sí, se te nota, corazón. Bueno, te falta el de Italia, ¿eh? Anda a visitar el de Italia, que voy a hablar con anda mi esperando. prima, que es el lado catáneo, que me va a decir. Dale, ¿Cómo no te acordaste, Rocío? Hacete un viajecito y te hacemos otra entrevista después. Dale. Mirá que yo voy a estar en Italia el mes que viene, así que bueno, entonces, anda a saber, por ahí te haces una escapadita, ¿eh? Gracias, mi amor. Gracias a ti. Muchas gracias. Auspicia este programa Alberto Osvaldo Varela. La salida no es afuera, la salida es hacia adentro. Quiero mostrarte camino de mi